Y 8 minutos en la mañana, estamos de vuelta con ustedes. En brevísimos instantes vamos a iniciar el diálogo con nuestro siguiente invitado. Les adelanto quién es y ya se encuentra en nuestros estudios, pero antes voy a robar un minuto de su tiempo por una información importante, estimado Sebastián, que quiero compartir, por supuesto, con nuestros oyentes y televidentes. Antes de que pongas el video, quiero conversarles que se realizó el día de ayer la suscripción de un convenio a través de una alianza estratégica para la formación técnica, portuaria y comunitaria. El programa de seguridad, esperanza y resiliencia para la paz en Ecuador, SERPAS, llevó a cabo una alianza estratégica con Fertigram y con el terminal portuario de Guayaquil para abrir nuevas oportunidades de formación y desarrollo económico para jóvenes y familias. Esto en el puerto principal, claro está. Esta actividad, este evento, se desarrolló el día de ayer en el Bankers Club. La cooperación alemana HIS ha formalizado el acuerdo con un corporativo que opera en el sector portuario, integrado por las compañías Fertigram S.A., Trini Desarrollo y Trini Servicios dentro de su programa de responsabilidad social corporativa. La Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador, ASOTEP, participó como impulsora de este importante proyecto junto a Fertigram y el Terminal Portuario Guayaquil, cuya alianza incluye lo siguiente: la construcción y operación de una escuela de formación técnica, el fortalecimiento de emprendimientos comunitarios, programas de formación técnica en operación de equipos portuarios, generando capacidades laborales alineadas con las necesidades del sector, además del fortalecimiento de pequeños negocios en el sector de la isla trinitaria. Vamos a escuchar un breve video que recoge declaraciones de la señora directora ejecutiva de ASOTEP, la ingeniera Iliana González, y de manera concomitante con el señor Ricardo Rodríguez, funcionario de GIS. Escuchemos. Este convenio tiene que ver con el desarrollo de programas que van a durar aproximadamente 3 años en temas técnicos con la comunidad, temas técnicos relacionados con el Colegio de Réplica Guayaquil, en donde vamos a contar también con el apoyo estratégico de instituciones como el municipio de Guayaquil a través de la DACE y del CAMI de Isla Trinitaria, donde la comunidad podrá ir participando en el desarrollo de estas actividades dentro de un programa debidamente planificado. El día de hoy se está suscribiendo un acuerdo muy importante entre el programa SERPAS, que es una medida que es financiada por la Unión Europea y que es ejecutada por la Agencia Alemana de Cooperación GIZ. Son acuerdos con 2 empresas socias de la ASOTEP, que tienen como objetivo generar oportunidades para las personas en situación de vulnerabilidad en Isla Trinitaria. Bueno, allí teníamos entonces detalles y pormenores de lo que fue esta actividad realizada el día de ayer y que, como bien lo decían la ingeniera González y el señor Rodríguez, tiene como finalidad el poder llegar con todo el apoyo en trabajo de materia de responsabilidad social en favor de las familias de la isla trinitaria. Y ahora sí, saludamos y damos la más cordial bienvenida al doctor Andrés Madero, decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad de Cotex y exministro de Trabajo. Qué gusto saludarlo y verlo personalmente una vez más. Hay algunos temas, pero es para mí muy importante en su calidad de exministro del Trabajo escuchar su comentario respecto a si hay o no vulneración de derechos en esta ley de integridad pública que tiene pues un cerro de demandas de inconstitucionalidad en la Corte. Bueno, buenos días, Luisa, un gusto estar aquí siempre en los medios de comunicación para poder atender estas dudas y compartir estos criterios importantes, como hablábamos previamente, no solamente a través del dial, sino hoy en el mundo digital que se impone a través de todas las redes sociales y los distintos mecanismos que ustedes emplean para difundir. La ley
de integridad pública, y no solamente esas, sino las demás que han tenido algún proceso de inconstitucionalidad, deben de ser analizadas por la Corte Constitucional. Yo espero y estoy convencido que debe ser así, que la Corte Constitucional debe hacerlo sin un sesgo político. No quiero ni siquiera hablar si a favor del presidente, en contra del presidente, a favor de Juan, de Pedro, sin un sesgo político. La Corte Constitucional debe dar muestras de que no se maneja políticamente, porque es muy fácil decir de una forma, no queremos ser juzgados políticamente, pero a veces parecería que se tratan y se tornan en actores también políticos, y por lo tanto, por ello la ciudadanía de una u otra forma ha puesto en las palestras este tema de que también puedan ser enjuiciados políticamente. En el contenido de la ley como tal, sobre todo esta, la Ley de Integridad Pública, que es la que mayor número de demandas de inconstitucionalidad ha recibido por parte de las diferentes organizaciones sindicales, de trabajadores, incluso de servidores y funcionarios judiciales, porque dicha ley también habla de la necesidad de ir a una declaratoria de emergencia judicial. Ellos temen que esto pueda politizar la justicia. ¿Usted cree que se están violentando derechos de parte de los trabajadores que fueron separados de las instituciones del Estado, del servicio público? Bueno, la LOCEP, que es la norma que rige el servicio público, Ley Orgánica del Servicio Público, establece claramente cuáles son las causales para poder cesar en sus funciones a un servidor público, que pueden ser variadas, desde la propia renuncia planteada por el propio servidor, como puede ser a través de un proceso de remoción en los cargos que son de libre nombramiento, que en nivel jerárquico superior, puede ser a través de la terminación del plazo en los contratos de servicios ocasionales o en cualquier momento cuando se dé esta situación, y en los casos de nombramientos provisionales o permanentes cuando se cumplan con las condiciones establecidas. Lo importante de esta norma ha sido el tema de la evaluación que se va a practicar a los servidores públicos. Y esa es la que ellos temen pueda poner en riesgo la estabilidad laboral. ¿Está todo empleado público sujeto a la libre decisión de su patrono, en este caso del Estado, de evaluarlo cuando lo estime pertinente y si no cumple, prescindir de él? Hay mucha desinformación y ahí le puedo hablar con conocimiento de causa. Para usted ser evaluada, previamente le indican cuáles son sus funciones, cuáles son sus indicadores y cuáles son sus parámetros. Y usted conoce sobre qué la van a evaluar. Si no se ha dado eso, no podrá ser evaluada. Ese es el primer punto. No va a ser que yo mañana de la noche, de buenas a primeras, aparezco y le indico, Luisa, esta es su evaluación, tiene 0 porque usted no sabía de qué pasó. Previamente le han indicado sobre qué la van a evaluar, cuáles son los indicadores. Y hay circunstancias que no podemos negar en donde no hayan las condiciones necesarias. Usted podría indicar, efectivamente, no he podido cumplir con A, con B, porque no existen las condiciones, los recursos técnicos, financieros, económicos, logísticos, por tal situación. Y eso será valorado. En la primera valoración que usted le realizan, en caso de que no alcance una nota, se le indica un proceso de mejora para posteriormente volver a ser evaluada. O sea, deberían pasar algunas circunstancias graves para que usted pueda ser cesada por esta evaluación. Entonces, yo creo que es importante que las autoridades del Ministerio del Trabajo, del Gobierno Nacional y cada una de las autoridades principales del sector público le den esa seguridad y esa tranquilidad a sus servidores de que quien cumple, quien conoce su trabajo, quien ejecuta su trabajo, no va a tener ningún problema. Yo estuve 3 años en el Ministerio del Trabajo en una cartera importantísima, tuve mucho contacto con los servidores públicos y le puedo asegurar que en su gran mayoría son gente valiosa, importante, capacitada. Debe haber ahí algún tema marginal de personas que tengan algún incumplimiento, alguna falta de honestidad y de principios, pero yo creo que la gran mayoría cumple y busca cumplir y cuidar su trabajo, que es lo que todos de una u otra forma estamos esperanzados siempre. Era importante para mí conocer su valioso criterio respecto de este que es un tema del momento. Otro que también preocupa a los trabajadores ecuatorianos, no sé si aquello también se da en el sector público, ahí usted es el experto para que pueda dilucidarnos. El tema de la jubilación patronal, entendemos que no es lo mismo que la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Quiénes pueden o se deben acoger a la jubilación patronal y cuál es la diferencia con la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para un trabajador ecuatoriano? Comencemos por ahí. Gracias. ¿Qué pasó, Luisa? En el año 38 se crea la Caja del Seguro y previamente había habido un previo ejercicio. ¿Qué se dijo? ¿Qué pasa con los trabajadores que vienen laborando antes? Que tienen 20, 25 años en el 37, en el 38. ¿Quién los va a jubilar? Entonces se dijo
que mientras empezaba este nuevo proceso, a través del Seguro Social, principal obligado directo con los aportes de empleador y trabajador, quien debía cumplir con esa responsabilidad era el empleador. Se supondría que pasados 25 años después del año 38, es decir, en el año 63, ya debería haberse abolido esta jubilación patronal. Sin embargo, por varios sectores, por varias resoluciones judiciales y por el uso de la fuerza de la costumbre, se convirtió ya en una norma establecida en el Código del Trabajo, que es la jubilación patronal. Hoy se busca reformar esta jubilación patronal. Y bien que usted lo indica, que es adicional y complementaria a la jubilación que se recibe a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué dice la norma? Quien labore 25 años de manera interrumpida o ininterrumpida, y aquí viene el primer problema, para un mismo empleador tiene derecho a una jubilación. ¿Qué pasa? Menos del 2% de los trabajadores gozan de jubilación patronal. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una persona se quede en el mismo empleador 25 años. Es muy difícil, ya sea por necesidad del empleador, ya sea por voluntad del trabajador. Entonces, esto no se cumple. Le voy a poner un ejemplo. Yo laboro en la radio A 10 años, en la radio B 10 años y en la radio C 10 años. He laborado 30 años en radio. Mi jubilación, 0. Porque no laboré 30 años para la misma radio. ¿Estamos hablando de que no ha sido usted afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿O esto es adicional al Seguro Social. Ok. No tengo jubilación patronal porque no he trabajado 25 años o más para un mismo empleador. Ya. Entonces, una de las propuestas de reformas que se logró en el Consejo Nacional de Trabajo, que es este ente que normalmente, tradicionalmente, ustedes lo recuerdan que a fin de año fija el salario. Sí. Pero también es el eje que dispone y determina las reformas en políticas laborales. En el año 2019 tuve la suerte de poder, con un trabajo técnico durante todo el año, lograr que en julio y en octubre de ese año, 2019 y octubre, usted recordará octubre de 2019, lo complicado que fue. Por supuesto. Empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo en proponer una reforma a esta jubilación patronal. ¿Cuál era la propuesta? Que se haga un fondo de jubilación desde el primer día para el trabajador. En ese escenario, que le indicaba previamente, si usted laboró 30 años, tiene 0 de jubilación patronal. Pero si existiera esta reforma, durante los 10 años, el empleador A le aportó a su fondo. Durante 10 y años, tiene ese proporcional. Y tiene ese proporcional para que a los 30 años usted tenga un fondo disponible con los rendimientos necesarios. Ahora, hay algo que se está dando, y se lo digo yo, que pues trabajé muchísimos años en una estación televisiva, en donde, dicho sea de paso, debo decir, se me cumplió a mí siempre con todo lo que establece la ley. Y si hay algo que caracterizó siempre a la que fue y sigue siendo, porque queda en el corazón luego de más de 3 décadas de servicio, RTS, mi casa televisiva, siempre se ha caracterizado por ser una empresa que cumple al pie de la letra con sus compromisos, derechos y obligaciones para con los trabajadores, su nómina. Pero conozco de otras empresas, no necesariamente de televisión o de medios de comunicación, sino de muchas otras, de empleados que ya tienen 22 años, 23 años en una misma empresa, y como saben que ya mismo va a cumplir los 25, le dicen te vas. ¿Qué pasó ahí? Se inventan cualquier cosa y el pobre trabajador tiene que salir y no tiene acceso a esa jubilación patronal porque indiscutiblemente pues va a ser una carga en este caso para esa empresa, pero ahí hay una violación de derechos. Inicialmente se conocía que pasaba esto previo a los 25 años. Entonces a los legisladores se le ocurrió la idea de que cuando tenga usted más de 20 y menos de 25 años y es despedido, 2 condiciones, más de 20 y menos de 25 y ser despedido, tenía derecho también a la jubilación patronal proporcional. ¿Qué pasa? Hoy terminan las relaciones a los 19 años. Y si bajamos de 15, terminarán a los 14. Se convierte en un abismo que menos del 2% de los trabajadores lo logra pasar. Entonces, la salida es esta creación de fideicomiso compartido, que es lo que se propone en la reforma. Y que puede inclusive mejorar las condiciones de jubilación. Con un 2-3% está el cálculo realizado ya, habría que valorarlo, actualizarlo. 2-3% adicional del sueldo en ese aporte cubriría con este fondo. ¿Va a ser un incremento para el empleador? Sí, pero también los empleadores tienen problemas. Imagínese usted a los 20 años tener que terminar el contrato de una persona porque no quiere mantener ese beneficio y esa carga de la jubilación patronal. No se entiende a veces y no se ve todas las aristas completas. Sonaría como que el empleador es malo y no quiere seguirle pagando. Por supuesto, pero así es como suena para el trabajador. Pero usted, que el empleador también analice de manera completa el tema.
usted va a cancelar 100, 200, 300, 400, dependiendo el cálculo que dé, para una persona que ya no está produciendo y usted tiene que reemplazarla de una u otra forma para continuar el proceso productivo, en el mejor de los casos. Claro. O sea, sigue teniendo un costo que ya no genera producción, porque el trabajador que entrega su trabajo genera producción, genera ventas, genera ingresos para sostener la operación. Ahora va a tener un grupo de trabajadores, trabajadores pasivos, que recibirán un valor, el cual va a ser simplemente entregado sin generar ningún proceso productivo. Primer problema. Usted recordará que hace unos 30 años habían las famosas casas disqueras. Claro. De los discos de acetato y LPs. Por supuesto. Donde todo el mundo iba y compraba. Claro que sí. Yo quisiera que le preguntemos a los jóvenes que nos están escuchando cuándo fue la última vez que compraron un disco de acetato, un LP, cuándo fueron a comprar un disco compacto. No han ido, porque ya no existe. Entonces, hace 30 años yo decirle a usted, ¿quiere ser accionista de esta empresa de discos? Claro, cualquiera quisiera ser accionista hace 30 años. Por supuesto. Hoy, sus accionistas solo, y sus herederos en algunos casos, solo están dedicados a recoger dinero para pagarle a los trabajadores pasivos. Entonces, ¿usted cree que ellos van a pasar otra vez a llegar a ese momento de cancelar jubilaciones patronales? No lo van a hacer. Pongo otro ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que usted reveló un rollo fotográfico? Ya no recuerdo. Pero antes había que hacer filas y colas para ir a entregar los rollos. Eran negocios y comprarse productivos. La última cámara. Eran negocios productivos. Por supuesto, rentables. Que hoy tienen cero ingreso y tienen el pasivo laboral de seguir pagando jubilaciones durante todo el tiempo de vida del trabajador pasivo y un año adicional hasta que se mueran hasta a sus herederos. Claro que sí. Entonces, no guarda relación lo que está pasando. ¿Por qué? Un empleador necesita tener una certeza de cuál va a ser su costo para poder manejar su margen de utilidad y poder ser productivo. Entonces, si usted sabe que hoy su trabajo le cuesta 100, pero con la reforma le costaría 102 o 103%, perfecto, usted calcula en base a eso y se acabó. Pero ahora tiene que calcular cómo va a saber cuánto tiempo va a estar fuera, cuánto tiempo le va a tener que pagar, cuánto tiempo va a vivir y un año más. Entonces es imposible calcularlo para poder tener una claridad. Entonces el empleador, no por bueno, no por malo, sino por simple lógica, prefiere evitarse ese problema y terminar la relación laboral. Con el costo de indemnizaciones y bonificaciones que le quitan liquidez y capital de producción a la empresa, con el costo de la curva de aprendizaje por una persona que está 20, 25 años en un lugar. Ya conoce al dedillo el asunto, lógico. Y traer una nueva persona. Y se mueve persona, como pez en el agua. Y traer una nueva persona trae un costo de aprendizaje. Claro que sí. No crean que los empresarios van a hacer esto porque quieren. Suenan estas voces a mí que siempre no me dejan de causar escozor. Cuando dicen, no, es que van a votar a todos. ¿Sabes lo que cuesta votar a 20, 25 personas de 25 años? Hay que indemnizarlos a todos. Es una locura. Por supuesto. Eso no va a pasar. Entonces, sí busquemos una reforma que le dé seguridad al empleador y que le dé tranquilidad al trabajador, que permitan que ya de ese abismo tenga un puente para poder cruzar hasta cuando la relación laboral dure. Entiendo que esa propuesta de reforma va a ser presentada presumiblemente para el mes de octubre. ¿Puede usted hablarnos entonces de la esencia de esa reforma? ¿De qué manera se implementaría si es que es aprobada por la Asamblea? Bueno, la propuesta de la ministra de Trabajo ha retomado las conversaciones con el Consejo y entendería que iría en esa línea de que se entregue un valor mensual a un fondo con una periodicidad de 25 años o más. Con un aporte conjunto de trabajador y empleador. Podría ser conjunto, pero la obligación principal al ser jubilación patronal debe ser del empleador, quien deberá aportar ese fondo. Pero si usted al fondo le aporta 3% y usted como trabajador quisiera aportarle 1% más en su sueldo, va a ser un factor exponencial de crecimiento importante para cuando más lo necesita. Entonces, esos cálculos deberán hacerse para verificar cuál sería el aporte correspondiente, tener el consenso con trabajadores y empleadores, y sería importante que salga una norma consensuada desde el seno de este Consejo para que la Asamblea ya no salgan a inventar el agua tibia y tengan ahí más problemas que soluciones. Claro que sí. Ahora, yo la escuchaba a la ministra y ella, entre otras cosas, en efecto, señalaba que técnicamente solo el 4% de los trabajadores que cumplieron más de 25 años de servicio en el sector privado reciben el beneficio de la jubilación patronal. Esta jubilación patronal, decía ella, como lo comentábamos, ha sido siempre motivo de despidos. Eso señalaba la ministra. Y también ella indicaba que en cuanto al cálculo, se tendrá que hacer un cálculo actuarial, ahí tendrá que intervenir el IES,
La propuesta tendrá que ser analizada en 2 debates para su aprobación. Se requieren de 77 votos. Ella señala o hablaba de la creación de este fideicomiso que se conversó en sus inicios y que era lo que se planteaba cuando usted fue ministro. Ella lo ha retomado y la idea sería en ir a la creación de ese fideicomiso, pero yo la escuché a ella en declaraciones a la prensa en donde ella hablaba que ese fondo tenía que ser de responsabilidad compartida entre trabajador y entre el empleador. Es que no debería haber ningún impedimento para que el trabajador también pueda ingresar un aporte adicional y que pueda incrementarse. Ahora, si eso se aprueba, ¿qué va a pasar con los que ya están recibiendo la jubilación, el pago de la jubilación patronal? Le faltan 5 meses para cumplir los 25 años. O los que ya lo tienen, los que ya lo reciben, no tiene efecto retroactivo, le van a decir ustedes qué pena, pero tienen ahora también que aportar. La ley rige para lo venidero. Okay. Ya el que está gozando de la jubilación patronal mantendrá la forma como la goza. Deberá haber un régimen de transición para los que tienen 15, 20 años que dirán se acogen o no se acogen a esta nueva modalidad. Ya. Sabiendo que puede ser que si no se acogen a los 19 años también terminen sus contratos. O que decían, no, nosotros nos queremos mantener bajo el régimen antiguo. Deberá haber una disposición transitoria que determine cuál va a ser el régimen de transición para estas personas. Es conveniente lo que venga en adelante porque habrá muchos que nos estén escuchando y querrán saber qué les conviene más, si mantenerse con la forma anterior o con lo que se viene. Estoy convencido que siempre va a ser beneficioso este fondo. ¿Por qué? Porque primero da una certeza, una tranquilidad, tanto para empleador como para trabajador. Saber cuál va a ser el egreso que va a tener el empleador, y el trabajador ya sabe que no tiene un abismo al que está llegando y acercándose cada día a los 19 años que puede ser que lo despidan para no continuar con esto, sino que va a poder mantener una tranquilidad de su relación laboral. Ahora, ¿este pago de jubilación patronal es algo que se da exclusivamente aquí en el país desde 1938 o también ocurre en otros países? El pago como tal yo he revisado, pocos países tienen la obligación de generar este pago de jubilación patronal. Normalmente son consecuencias de acuerdos privados, de acuerdos propios entre cada empresa, cada sector que le entregan un beneficio adicional, porque recordaremos que el principal obligado es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con los aportes. Claro. También podría ser el momento para sentarnos a dialogar y conversar si de ese fondo de invalidez, vejez y muerte, que es el que cubre con las pensiones, necesita una reforma para ser sostenible en el tiempo. Ese también corre el riesgo de no tener el financiamiento. Corre el riesgo, y aquí sí quiero ser claro, que no dependa de un gobierno. Este tema corre el riesgo, es impactado directamente por el decrecimiento en el factor de la tasa de natalidad del país. Lo que pasó en Europa, lo que pasó en los países anglosajones, está ya viviéndose en Ecuador. Ya no tenemos el crecimiento necesario para mantener la población normalmente como venía dándose. Hoy nacen menos niños de los que nacían, y por lo tanto eso impacta directamente a la economía y a este fondo de invalidez, vejez y muerte. Entonces habrá que sentarnos a analizar si deben de cambiarse las condiciones, con transparencia, indicándole a la gente cuál es la realidad. Si ese fondo fue planificado para que usted trabaje 30 años y para que a los 60 reciba las pensiones con una expectativa de vida de 70 años, y hoy con las mismas condiciones la expectativa de vida es de 83, 84 años, tenemos que saber que de algún lado van a tener que salir esos 15 años adicionales de expectativa de vida que deben de cancelarse. ¿Quién financia? ¿Quién no financia? Yo no quiero llegar al simplismo de solo aumentar o no aumentar, sino a entenderlo para que la ciudadanía pueda ponerse de lado. De nada nos serviría tener unas condiciones favorables que no se cumplan y que sean un boom en 2, 3 años que no se puedan cumplir. Siempre hay que tener la claridad de saber con transparencia qué es lo que se debe cumplir para poder obtener los beneficios que están enmarcados en la ley. Pero se puede lograr con dirigentes sindicales que se han quedado con la mentalidad del pasado y que de alguna manera influyen o inciden en la gente y en la clase trabajadora, sin considerar que el mundo evoluciona y que los tiempos de hace 50, 60, 70 años atrás no son los mismos tiempos que vivimos hoy y hacia dónde nos encaminamos. Ahí es un poco complejo. Como hablamos previamente, los discos de acetato, los discos compactos quedarán o en los museos
o archivados en bodegas. De igual manera, quienes no se adapten a la realidad deben de quedar archivados, sean dirigentes sindicales o sea quien sea. Hoy, y perdón por cambiar un poquito el tema, pero hoy también estamos hablando del contrato por horas para el sector turístico. Así es. Como algo fundamental o diametral en el país, que yo creo que es necesario. Y no es cambiar de tema, es del mismo tema. Yo también lo tenía incluido en mis preguntas. Pero miren, Luisa, lo raro de nuestro país. Estamos hablando de ese tema que en el siglo pasado ya se vive y se utiliza en otros países, cuando en el mundo se está hablando de qué vamos a hacer con los empleos que van a ser destruidos por la inteligencia artificial, por la robótica, por la tecnología y por la innovación. O sea, nosotros deberíamos estar hablando de lo que pasa actualmente y qué vamos a hacer para precautelar esos empleos. Y estamos hablando de si queremos darle trabajo a las personas con seguridad social por horas. Pero hay que debatirlo bien, porque en la consulta anterior que propuso el mismo presidente Noboa, el 68% de la población le dijo no al trabajo por horas. Factores claves. Primero, darle seguridad a las personas. Yo creo que hubo mucha confusión en los valores por hora y nos enredamos mucho en si era 1.38, 2.75, 4.23, 3.25. Nunca se tuvo una claridad de cuál era el valor. ¿Qué es lo que debe entenderse en el mundo? En el Ecuador, el salario se pacta libremente entre las partes. El gobierno, el Ministerio del Trabajo, lo que hace es fijar un piso del cual no se puede bajar. Pero la remuneración por hora será pactada entre las partes también, siempre y cuando no vayan en menor valor del piso planteado. Nada más. El que tiene un contrato por horas va a tener los mismos beneficios establecidos en el Código del Trabajo. En proporción a las horas que trabaja dentro del valor por hora, ya lo dijo la Corte Constitucional también. Entonces, claridad directa y sencilla. Y el presidente ha incluido algo importante en esa norma, en esa consulta. Ha puesto cuando sean las primeras contrataciones. Porque siempre hay los agoreros del desastre que decían que van con lo que cuesta, van a sacar a toda una fábrica, 500 trabajadores de una fábrica los van a despedir para contratarlos a horas por hora. Es un valor que no va a perder, un empresario no va a perder indemnizaciones para 500 trabajadores, que no es productivo eso, para volver a traer a otras personas que no conocen, que no saben el tema, para poder tratarlos por hora. Usted ha dicho algo que es esencial, hablar con la verdad y transparentar, y hacer, ojalá, yo también estoy a favor de la contratación por horas, no solamente para el sector del turismo, sino para todos los sectores, porque creo que pensar en hacerlo solo para el turismo es discriminatorio para otros sectores, pero yo creo que es vital, porque hay tanta gente que igual está en el desempleo que podrá tener una oportunidad de laborar, así sea por horas, y por algo se comienza, y luego cuando la situación del país mejore, seguramente podrán tener un empleo de varias horas, o aquellos que tengan un familiar enfermo, dedicar una parte de su trabajo a ese trabajo por horas y poder emplear su tiempo en estudiar o en hacer otras actividades. Otro factor fundamental, 7 de cada 10 ecuatorianos no encuentran con un empleo pleno y formal. Se encuentran en la informalidad, en la precarización, no laboral, en la precarización humana, de no tener empleo. Así es. Entonces, a esos 7 cada 10 son los que hay que hablarles. No al que tiene empleo, porque el que tiene empleo no va a cambiar su condición. Es al que no lo tiene. Segundo, en la Universidad de Ecotec yo converso diariamente con los jóvenes y les pregunto, ¿ustedes qué opinan de este contrato? Porque a veces también puede ser que nosotros pensemos de una manera y ellos piensen de otra. Por supuesto, hay que escuchar a todas las voces. Decano, nos parece interesante, nosotros sí quisiéramos trabajar 4 horas porque a veces tenemos clases en la mañana, clases en la noche, o queremos avanzar un poco más en algún momento del año, más materias. Y puede ser también una buena oportunidad para las personas de mediana edad también. Y para darse a conocer también, porque a ver, usted contrata a una persona para que durante 4 horas le realice coberturas, y usted ve que es una persona que es eficiente, eficaz, cumplidora, responsable, innovadora, puede decir, ¿sabes qué? Quédate nomás trabajando a tiempo completo porque necesito. Porque ya lo vivió, ya lo vio, ya lo palpó su trabajo. Así es. Entonces, eso es importante que entendamos. Saber vender bien la idea y hablar con claridad. Hablarle a los 7 de cada 10 porque que el valor por hora va a ser el valor que pacten las personas. Por supuesto. Que va a haber un mínimo que va a respetar los derechos de los trabajadores. Esto implica la afiliación y demás. Exacto. Y que no te pueden cambiar si ya tienes un contrato indefinido por un contrato. Es que aquí hay cosas que no admiten ni siquiera pensar en mal. Si usted tiene el mundo ideal, yo quisiera llegar a mi trabajo en mi vehículo. No tengo vehículo, entonces no voy a trabajar porque no me quiero trepar en el bus. No, pues imagínese, voy así sea burra, pero llego. Tengo 10% de carga en el teléfono. Y el mundo ideal, cargarlo al 100%. Así es. No, solamente me voy a poder cargar media hora, lo cual me va a dar 50. No, hasta que no lo cargue 100% no va a pasar. No, entonces,
no estamos viviendo la realidad. Como le digo, ya el contrato por horas se debatió lo suficiente en el siglo XX. Hoy estamos debatiendo qué va a pasar con los empleos de la inteligencia artificial que está de una u otra forma imponiéndose. Así es. Hacia allá debemos de enfocar el debate. Usted ya ve aquí en el país, no estamos hablando de otros lados, que los cajeros ya son kioscos digitales. Por supuesto. Vamos a llegar a eso y qué va a pasar, qué respuesta le vamos a dar a las personas que ya no van a poder contar con ese empleo que tradicionalmente lo habían realizado. Ese será motivo de otra entrevista. Un gusto para poder siempre. dilucidar con usted que también me parece un tema muy interesante. Quiero agradecerle, estimado Andrés, la deferencia que ha tenido para con nosotros. Ya conoce del camino, no se pierda, lo vamos a invitar de manera regular para poder ir analizando estos que son temas muy importantes y del interés de todos los ecuatorianos. Un gusto siempre, Luisa, y también a toda la audiencia. Momento de poner punto final al programa, agradecerles la gentileza de su sintonía, invitarlos a que sigan junto a nuestra programación, es la mejor, la de WQ Radio, y con esta servidora, si Dios lo permite, será hasta el día de mañana. Un fuerte abrazo, les llevo aquí en el corazón. Muchas gracias, estimado Andrés.